Muchos de ustedes, bueno, algunos quizás, vinieron a complementar su conocimiento respecto al trabajo que ya están teniendo en la banca, pero estoy seguro que la mayoría de los que están aquí quieren trabajar a la banca y es por eso que están tomando este curso en relación a las entidades financieras. Y por ello, a mí me toca decirles que, por ejemplo, cuando uno entra a trabajar a una entidad financiera, piensa, ¿no? De todo lo que normalmente conocemos o vemos en este caso, ¿no? Podemos encontrar muchas cosas interesantes sobre lo que es la entidad financiera, pero llegado el momento de trabajar nos damos cuenta que es el lugar que no pensábamos que era y normalmente buscamos otras alternativas de trabajo. Lo que ustedes no saben es que está existiendo por muchas personas un alto grado de deserción laboral en las entidades financieras. ¿Y esto por qué se debe? Porque muchos de los chicos o de las personas en este caso no tienen una idea clara hacia dónde están entrando y qué es lo que esperan al momento de trabajar dentro de las entidades financieras. En ese contexto, vamos a ir analizando los dos puntos importantes sobre el cual se maneja en un contexto general la banca de otras áreas que existen, ¿no? En este caso, antes de cito, el objetivo que yo tengo con ustedes para presentar todo este curso de los otros 3 días es primero vamos a conocer algunos conceptos básicos de lo que es atención al cliente, los procesos operativos al momento de iniciar y cerrar las cajas. Vamos a ir viendo algunas medidas de seguridad y control de billetes falsos. Asimismo, ¿no? La seguridad sobre algunos documentos que se manejan. Todo eso vamos a ir viendo en nuestros 3 días. Entonces, como les decía, para empezar en esta parte, es necesario que ustedes conozcan las dos áreas importantes de las entidades financieras. Por un lado, la parte operativa, que es el punto de inicio en la mayoría de los bancos. Ojo, en la mayoría. Es decir, que necesariamente ustedes para ingresar a trabajar a una banca van a empezar por cajas, en la mayoría. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque en algunos bancos, y eso es muy raro ver, pero en algunos, entran en la parte comercial, ¿no? Como un punto de inicio, pero no entran directamente como asesores de crédito, sino como promotores de crédito, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de manera general. Entonces, como en la mayoría de los bancos, su punto de partida, de inicio, o como muchos lo llaman, eh, el grado de poder formarse en las entidades financieras es necesariamente en caja, independientemente que tú quieras formarte en la parte comercial. Y esta clase vamos a hablar precisamente de todo lo que significan las operaciones en caja. Pero el siguiente escalón de lo que significa el cajero son aquellos que tienen el grado de cajero mayor. Es un escalón más, es un punto de crecimiento dentro de una banca. ¿Qué hace el cajero mayor o cuándo existe un cajero mayor? Existe cuando en una entidad financiera, en este caso en una sucursal o en una agencia, como quieran llamarlo, si existe más o igual a 6 cajeros, entonces existe un cajero mayor. La persona que se encuentra rondeando detrás de los cajeros, supervisando que todo el trabajo vaya realizándose de manera correcta, se atienden en los tiempos establecidos, va haciendo control del dinero para que no tenga excedentes, va revisando los reportes de los cajeros, etcétera, ¿no? Prácticamente es el que controla todo el trabajo de los cajeros, como un punto de inicio más de crecimiento dentro de una entidad financiera en la parte operativa. Seguidamente tenemos de lo que es los de atención al cliente o también llamados plataformistas, ¿ya? Quienes realizan un cierto tipo de transacciones que lo vamos a ver en el tercer módulo, que les voy a explicar un poco más a grandes rasgos. Así que no me voy a detener en esta parte para no perder mucho tiempo, ¿ya? Entonces, pero es el que sigue en relación al cajero mayor. Paralelamente tenemos otro grado de crecimiento que es tesorería, ¿ya? ¿Qué hace la parte de tesorería para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento? Es pues quien se encarga de controlar el movimiento de dinero que existe en cada una de las sucursales o agencias a nivel regional. Cuando hablamos nosotros de regional, todas las entidades financieras se encuentran ubicadas en el eje central de Bolivia como oficinas centrales, es decir, La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se monitorea todos los procesos operativos comerciales de las entidades financieras, manejados obviamente por un personal encargado sobre estos,
sobre este tipo de operaciones. Pero ahí se encuentra. Nosotros lo vamos a llamar a esas oficinas las oficinas centrales de dicho banco. Llámese Banco Unión, Visa, Prode, etcétera, cualquiera. Entonces, ¿cuáles son las regionales? Pues son los departamentos que existen en Bolivia. Llámese La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, cualquiera. Son las regionales. Dentro de las regionales se encuentran sucursales y agencias, ¿ok? Normalmente las sucursales se encuentran en el departamento o en la ciudad en este caso. Y por otro lado tenemos agencias donde se encuentran también dentro de la ciudad y se encuentran en las provincias de dichas ciudades, que también se encargan de monitorear todos los procesos operativos. Entonces, ¿qué hace la parte de tesorería? Pues este señor se encarga de ver qué está pasando en cada una de las agencias de un banco para ver si tiene dinero de excedente o tiene faltante de dinero. En el caso de que tenga faltante, lleva el dinero a través de remesas, que eso es lo que lo llaman ellos, remesas, a la agencia donde se le falta. Vamos a suponer que nos encontramos en la ciudad de Sucre. Yo vivo actualmente en la ciudad de Sucre. Entonces, si le falta dinero a la agencia, qué sé yo, pues de Padilla, que es una de sus provincias donde normalmente hay bancos, o Sudáñez, o cualquiera de ellas, ustedes ubiquen en el departamento que vivan, ¿no? En las provincias que existen bancos. Entonces, los de tesorería llevan dineros a través de remesas, ¿no? Aquí tengo muchas anécdotas que les voy a ir contando durante todo el curso. Prácticamente mi curso se enfoca en tres aspectos, ¿no? El conocimiento, la práctica que he ido desarrollando en la banca y algunas experiencias y anécdotas que hemos vivido. En este caso, para poder colaborar con tesorería, uno de los encargados de esta área me dijo, Weimar, eh, ¿quieres colaborar con tesorería? Y yo le dije que sí. Eh, para colaborar con nosotros implica estar viajando constantemente. ¿Estás de acuerdo? Yo les dije, obvio que sí, me gusta viajar. Sucede que en una de esas me dijeron, Weimar, entonces tú nos dijiste que nos ibas a colaborar viajando. Entonces mañana vamos a viajar. Y yo le dije, ¿a dónde? ¿No? Por el tema de informar a algunos familiares para indicarles dónde estaba yendo y no se preocuparan por el tiempo que me iba a perder en el viaje. Y sucede que me dijo, el de tesorería me dijo, esa información no te podemos dar. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque esta información es confidencial porque se maneja remesas. Yo no es en ese entonces no conocía la palabra remesas, que era el traslado de efectivo, ¿no? A las agencias que les faltaba. Entonces, cuando me dijeron, Weimar, mañana te vemos en la oficina central, lo único que tienes que llevar es puesto un traje y llevar una ropa casual. Ok. Al día siguiente me presenté en la oficina y me dijeron, Weimar, te tienes que colocar este chaleco antibalas y me dieron una pistola más. Y yo les pregunté, ¿qué es qué este tipo de dinero que se manda no se lleva a través de las empresas transportadoras de efectivo, los Brink y otras empresas más que existen? Y me dijeron, no, porque eso implica un mayor costo y para nosotros no, nuestro trabajo es precisamente transportar. Y por eso no te dijimos a dónde íbamos a viajar. Ahora sí te vamos a decir porque estás aquí. No puedes ya decir nada sobre lo que vamos a hacer. Eh, lo más curioso de esto fue que me dijeron que me dieron el chaleco, ¿no? No tanto que me dijeron, sino que me dieron el chaleco y una pistola, ya me dio un poquito de miedo, ¿ok? En ese entonces viajamos a San Cristóbal, como yo trabajaba en Potosí, teníamos que llevar a San Cristóbal aproximadamente 3 millones de bolivianos y unos cientos de miles de dólares, ¿no? Que llevamos en paquetes, que lo vamos a ir viendo cómo es la forma de ordenado del efectivo más adelante. Lo interesante de esto es que tú puedes o te permite poder conocer muchos lugares y las diversas áreas en la medida que tú puedas colaborar con todas ellas, que es muy importante. ¿Ok? Hasta esa parte ya conocemos. Tesorería entonces se encarga de transportar o de llevar remesas a las agencias que lo maneja a través de información confidencial, que no te dicen ni dónde, ni cómo, ni cuándo vas a ir, o específicamente en relación a todo eso que va manejando, ¿ok? Dentro de este cargo existe otro más que es superior, es que lo llamamos el supervisor operativo. Es prácticamente el que controla a toda la parte operativa dentro de una agencia, ¿ok?
Entonces es el jefe de la atención del cliente, es el jefe del cajero mayor, es el jefe del cajero, etcétera. ¿Qué hace este señor? Pues controlar todos los procesos operativos que existe en cada una de estas áreas. Listo. ¿Tenemos otro cargo más para que ustedes puedan seguir creciendo en la banca? Sí, que es el supervisor regional. Es el jefe de la parte operativa a nivel regional, ¿ya? Es decir, llámese La Paz, llámese Cochabamba, etcétera, como les decía hace un momento, ¿ok? Dentro de esta parte, si ustedes ambicionan más en cuanto a crecer dentro de una entidad financiera y les gusta la parte operativa, que en un punto determinado siempre se convierte en un trabajo repetitivo de alguna otra manera, entonces existe un cargo más que es el supervisor nacional. Esta persona se encuentra en las agencias centrales de dicho banco, donde se encuentra ubicado, y es el que constantemente está viajando a todos los departamentos, provincias de Bolivia, supervisando los procesos operativos de esta parte. Es donde más puedes aspirar en esta área dentro de las entidades financieras, ¿ok? Es un poco de lo que te puedo contar y lo en común que existe en la mayoría de las entidades financieras. Paralelamente vamos a encontrar el otro área que se llama la parte comercial, que ustedes ya lo han visto, que tiene que ver mucho con créditos, ¿ok? Dentro de esta parte tenemos lo que es un punto de partida que no existe en todos los bancos, solo en algunos e incluso raras veces se presentan, que son los promotores de créditos, personas que se encargan a ofrecer, a prospectar a nuevos y futuros clientes. En conclusión, son los vendedores de campo de las entidades financieras en la medida que ellas cuenten con este personal. ¿Ya? Si existe y te gusta la parte comercial, puedes empezar por ahí. Pero lo que escasamente vas a encontrar, sí o sí vas a empezar por cajas. La pregunta que siempre me hacen, de estar trabajando en cajas, ¿puedo pasar a la parte operativa o digo a la parte comercial? Sí puedes, ¿no? Sí puedes pasar, porque simplemente es como un requisito para conocer ciertos aspectos del funcionamiento de la banca en cuanto al movimiento y manejo de efectivo. Después de esto tenemos los asesores de créditos. ¿Quiénes son estas personas? De manera general, son las personas que transaccionan y otorgan los servicios crediticios en toda su gama y categoría que se tiene dentro de las entidades financieras. Y muchos de estos aspectos ya lo vieron. Pero tenemos otras personas que es el asistente de crédito, quien paralelamente coordina y le apoya al asesor de créditos en algunos trabajos de papeles, de operaciones respecto a la otorgación de créditos que se tiene que manejar entre ambas, ¿no? Pero tenemos un cargo superior, ya es mucho más que el asesor y el asistente de créditos, que es el analista de créditos. Dentro del analista de créditos tenemos una gama de crecimiento que son los analistas de crédito, los analistas financieros, los analistas de riesgos, etcétera, ¿no? Están entre los escalones un poco más altos respecto a la entidad financiera en la parte comercial. Ojo, el área comercial no tiene nada que ver con la parte operativa. Son departamentos o áreas diferentes, pero de una a otra se complementan en cuanto a algunas operaciones que se realizan. Y finalmente tenemos el encargado de sucursal, o como algunos bancos o agencias lo llaman, el gerente de sucursal. Es el jefe de una agencia que ustedes puedan encontrar en cualquier lugar, ¿no? Que pueda estar situado sus oficinas. Normalmente se encuentran o categorizamos las agencias en las oficinas más grandes que existen en dicho departamento. Pero esto es una nomás de los escalones que nosotros podemos mencionar. Después de esto, hay un gerente general del banco a nivel regional. La única área que te permite poder llegar a ser gerente general de un banco a nivel regional es el área comercial. La parte operativa no te permite y no te da las posibilidades para poder llegar incluso si quieras ser gerente general de un banco. ¿Ok? Eso quiere decir, si tu aspiración son muy elevadas, lo cual debería de ser así,
y quieres aspirar a ser gerente general de un banco, entonces la única área que te va a permitir lograr ser gerente es la parte o el área comercial dentro de una entidad financiera. Muy importante. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué me hablas de conocer un poco de la estructura y parte del crecimiento dentro de las entidades financieras? Precisamente porque eso es lo que te vas a encontrar cuando tú ingreses a trabajar en la banca. Y no cometas el mismo error que muchas personas cometen, ¿no? Cuando se presentan y a su semana ya están renunciando, lo cual es muy triste. Y renuncian por cosas muy insignificantes, como por ejemplo, una de mis compañeras que me capacitó cuando estaba iniciando y me dijo, Weimar, te cuento que, me dijo, Weimar, ¿me lo puedes ir a recontar el billete en la máquina? Yo le dije, claro que sí, pero vas a tener cuidado, cuidado que te agarres la mano. Y le pregunté, ¿tan difícil es? Y me dijo, no lo sé, pero sucede que cuando yo estaba capacitando hace 2 días atrás a otra persona, le dije o le pedí que me lo vaya a mandar a la recontadora y casi se hizo agarrar el dedo. Por temor a ese pequeño incidente, la persona ya no volvió más al banco. A ver, no puedes renunciar por pequeñas cosas que te van a pasar incluso cuando no conoces el manejo de algunas herramientas, lo cual es muy natural. Eso quiere decir que tu intención de trabajar en la banca simplemente era porque querías un trabajo y querías ganar un sueldo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Son cosas que no tendrían que ser validadas al momento de poder tú quiser o querer trabajar en la banca. Por eso es muy importante que desde mi punto de vista y mi experiencia, ustedes tengan un poquito más de análisis interno para decir si es lo que realmente quieres trabajar. Y aquí es donde les voy a contar la anécdota donde me platicó precisamente el, el encargado de sucursal cuando estaba colaborando en San Cristóbal, que fui a reemplazar a esa agencia. Y me dijo, Weimar, cuando, bueno, estuvimos almorzando, y me dijo, ¿por qué estás trabajando en la banca? ¿Por qué quieres trabajar en la banca? Y antes de siquiera yo responder, él me dio su respuesta. Mira, Weimar, yo te voy a decir algo. Sucede de que, mira, yo tengo casi 10 años trabajando en la banca. Imagínate, 10 años. Si yo quisiera cambiar, o si yo quisiera retirarme del banco, cambiarme para trabajar en otras empresas, ¿será que voy a empezar con el nivel que tengo? Si lo único que sé es trabajar en la banca, que es para lo único que me he formado, porque no sé nada más relacionado fuera de lo que es la banca. Y me dijo, mira, si yo tuviera que dejar la banca y empezar de cero, voy a empezar como asistente, como auxiliar, qué sé yo, pues de contable, administrativo o algo relacionado a mi carrera. ¿Y crees que para mi edad, con la experiencia de 10 años de trabajo, es conveniente para mí tomar esa decisión? Y te cuento esto porque precisamente muchos de los jóvenes no tienen mucha idea de por qué quieren trabajar en la banca. Y es el mismo consejo que te transmito para que tú le des un poco más de seriedad al motivo real de por qué quieres trabajar en la banca. Que si tú haces 5 años de carrera en la banca y quieras pasarte a otro rubro, vas a empezar de cero, ¿no? Por eso les decía al principio que trabajar en las entidades financieras es hacer una carrera en banca. Tiene sus cosas buenas, como también tiene las cosas malas que van a encontrar, que es normal en cualquier lugar de trabajo. ¿Ok? Quédense con eso para que ustedes puedan ir reflexionando. Y siempre empiezo mi clase explicándole esos motivos. Y les voy contando más adelante algunas anécdotas de mis experiencias en entrevistas de trabajo, qué me dijeron, qué no se dijo, etcétera, etcétera. Es entonces que vamos a ir viendo ya un poquito la funcionalidad de la parte de cajas. Como les decía, van a entrar sí o sí por cajas, les guste o no, a menos que quieras que alguno tenga el acceso para entrar por la parte comercial, que es como promotor de créditos. ¿Ok? Entonces, a menos que tengas muñeca también, lo que se ve muy poco, ¿no? En algunas personas. Dentro de esos aspectos vamos a ir viendo la importancia del marco legal dentro de las entidades financieras cuando hablamos de la parte de cajas ya como funciones específicas. Otra cosita antes de avanzar, vean
o tomen nota porque en algunos siempre les voy indicando preguntas de examen, ¿no? Les voy diciendo, esta es pregunta de examen de algún banco. No son de todas iguales, eso sí que quede claro, no son de todas iguales, pero ya les voy dando pautas de qué más o menos les preguntan al momento de su examen y los tips que les voy a dar para la entrevista. Dentro de las normativas en la parte de cajas tenemos dos, las normativas externas y las normativas internas. Dentro de las normativas externas vamos a ir viendo la confiabilidad de la información. Esto sí suele ser pregunta de examen en algunas entidades financieras. Lo que significa que cuando hablamos nosotros de información, hacemos referencia que ustedes van a manejar mucha información de los clientes y no solo de los clientes, también de la entidad financiera. Y esto está más por nombre de ética establecido por los bancos, ¿no? Y otra parte por la ASI. Cuando hablamos de lo que son las normativas externas, por un lado hablamos de la información de los clientes. Al tú manejar información de los clientes, ¿no? Estás manejando información importante y no puedes estar divulgando esa información por mucho que el cliente venga con una historia convincente para que tú siquiera le des un dato respecto a algo que te pudiese estar pidiendo. Por ejemplo, sucede que viene el cliente, una señora en este caso, que estaba pasando por un proceso de divorcio y solicita saber si el cliente o en este caso su esposo tenía cuenta en ese banco y si tenía cuenta, cuánto dinero tenía. ¿Por qué? Porque la señora indicaba de que como estaba pasando por ese proceso de divorcio y de que su esposo era tal y cual, entonces lo justo era que le diera la mitad, porque no todo. Entonces, nosotros cuando se maneja esa información, no podemos darle ni siquiera el apellido del cliente, porque cuando vienen los clientes a la entidad financiera dicen, yo confío en ti, yo estoy seguro de que mi dinero va a estar seguro, de que mi información va a estar segura y que no puede ser divulgado a cualquier persona. Pueden venir familiares, parientes tuyos a querer pedir algún tipo de información. Por ningún motivo puedes dar ninguna información de nadie. Eso es normado incluso por la ASFI y es sancionado directamente en el caso de incumplimiento, porque hay otras instancias para que uno pueda acceder a ese tipo de información, que ya son por temas judiciales que lo maneja el departamento legal. Por ejemplo, que si el cliente quiere saber cuánto dinero tiene su esposo por cualquier problema, entonces tiene que sacar una orden judicial para que directamente se pase al departamento judicial, al departamento legal del banco, lo analizan y una vez que pasen todo ese proceso, recién le puedan dar la información, cosa que no nos corresponde a nosotros. ¿Ya? Por otro lado, también cuando hablamos de información, hablamos de la información interna del banco. Tú no puedes divulgar cómo se maneja el banco, qué procesos operativos hacen y demás cosas, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque de alguna otra manera hay información importante que se maneja dentro de las entidades financieras, lo cual, ¿no? Es de tener mucho cuidado. Ya, en este caso, por eso, incluso hasta yo que doy este tipo de cursos, tengo que tener mucho cuidado en divulgar una información que es confidencial de un banco en particular, lo cual no sería ético de mi parte. Pero la parte de la funcionalidad como tal es común y no cambia en la mayoría de los bancos. Pero lo que sí me parece curioso, y ustedes tengan mucho cuidado, y esto les digo sinceramente, lo que sí me parece curioso es que exista alguien o un curso que te puede enseñar el manejo específico de un sistema en particular de un banco. No existe alguien que pueda enseñar y ni siquiera yo que conozco varios sistemas de algunos bancos te puede enseñar a cómo puedes manejar un sistema en particular. ¿Por qué? Porque cada entidad financiera maneja un cierto tipo de sistema creado por sus mismos expertos, ingenieros de seguridad, ¿no? Sobre cómo se han desarrollado estas plataformas de sistematizaciones donde hacen todo su control operativo. Entonces, al ser creado por ellos, es difícil que yo las pueda replicar o alguien pueda replicar. Si alguien te trata de enseñar esto, si lo único que va a lograr es hacerte confundir, porque vas a ir al banco con una idea de que vas a manejar un sistema y que tal vez se aplica igual en el mismo banco, no, eso sí es absurdo, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Lo que sí tienes que tener en cuenta es de que
no tienes que saber el sistema de ningún banco para ingresar a trabajar a la banca en particular. Por eso, seas nuevo o con experiencia, que entres a un área en particular, vas a tener un periodo de capacitación del uso y manejo de esa herramienta. Pero la parte teórica, la parte en concreto y común que se manejan en las entidades financieras, te las voy a mostrar todas y al detalle, en el mejor de los casos, para que tú ya vayas con esa idea de qué es lo que se hace en la entidad financiera, específicamente en la parte de cajas, que es lo que vamos a conocer. ¿Ok? Eso simplemente para aclararte. Como te digo, no te preocupes, el periodo de capacitación siempre es de una semana, dos, tres, incluso hasta un mes, para que tú veas cómo se maneja ese proceso de sistemas, que simplemente es la introducción de datos. Lo demás está diseñado de acorde a sus normativas internas de la entidad financiera. Entonces ya conocemos la importancia de la confiabilidad de la información. Tenemos otras normativas internas ya más propias de mi lugar de trabajo, que es cajas. Uno, que son las normas de seguridad de caja, y otro, el tratamiento de documentos. Cuando hablamos de las normas de seguridad de caja, hay herramientas, instrumentos, que son de vital importancia y de tener mucho cuidado, ¿no? Respecto al uso que tú le das y al uso que le puedan dar otras personas. Por eso es muy importante que tú conozcas que por ningún momento tú debes abandonar tu lugar de trabajo. Uno, porque hay una serie de procedimientos que se siguen. Dos, porque con esos instrumentos estás dando fe y credibilidad a un tipo de transacción que estés haciendo. Y si por cualquier motivo o sea, alguien usó uno de tus instrumentos y se ha equivocado por cualquier motivo, ¿a quién creen que van a echar la culpa? ¿Quién creen que va a ser sancionado? Pues tú, por dejar que tus instrumentos sean manejados por otras personas que no corresponden. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de lo que es manejar o de abandonar nuestro lugar de trabajo, hacemos referencia a una cosa, que si tú quieres abandonar tu trabajo, vas a hacer dos pasos importantes. Uno, para retirarte y otro para entrar. Es decir, cuando tú te retiras, tienes que hacer un arqueo de caja, tienes que hacer el conteo de tu efectivo, tienes que resguardar bajo llaves todos tus instrumentos, tienes que bloquear tu equipo. Y una vez que hagas todo ese procedimiento, te sales. Cuando ingresas, tienes que volver a hacer el mismo procedimiento, ¿no? En cuanto al encendido de tu equipo. Sacar todos tus instrumentos de trabajo y demás. Eso implica tiempo. Por eso normalmente pocas veces está permitido salirte o retirar de tu lugar de trabajo. Lo que ese es el error que normalmente se comete dentro de las entidades financieras, que tú las tienes que evitar. Otro de los puntos importantes de esta parte es la importancia de cómo tú resguardas uno de tus instrumentos más importantes del banco en cajas, que es tu sello. ¿Ok? Es uno de los instrumentos que más cuidado tienes que tener, porque si por cualquier motivo, y esto se ve en algunos bancos, por ejemplo, les dice, ¿me prestas tu sello para que lo pueda firmar este papel? Y tú no puedes permitir eso porque tienes que ver qué tipo de documento se quiere que firmes o selles, porque a cada transacción que tú vas a hacer, siempre vas a sellar y siempre vas a firmar, ¿no? Pero en el caso de la firma, no es tu firma tradicional que tienes, que lo manejas siempre. Te van a hacer firmar o te van a hacer crear una firma que nosotros llamamos rúbrica, la más sencilla posible para que puedas firmar de manera rápida en todas las operaciones y transacciones que vayas haciendo. Con esos dos aspectos, del sello y de la firma que tengas, por cualquier motivo encuentran en otros papeles, como les decía, y estas sean hechas de manera errónea, te van a sancionar, incluso te van a despedir. ¿Dónde se encuentra este tipo de errores? En auditorías, ¿ok? En auditorías. ¿Por qué? Porque ahí se revisa detalle a detalle cada uno de los papeles que se manejan. Y es más, auditoría es una de las cosas que más le temen la mayoría de los funcionarios dentro de los bancos, que normalmente se realiza de 1 a 2 veces al año, dependiendo de la entidad financiera. Y es donde más despidos,
donde más renuncias, donde más memorándums, donde más sanciones existen. En este caso, tienes que tener mucho cuidado. 3 llamadas de atención es un memorándum. 3 memorándums es un despido automático de la entidad sin derecho a nada, ¿ya? Y todas estas sanciones, memorándums, los por qué ha sido retirado del banco, van a estar bien detalladas en la ASFI y en el Ministerio de Trabajo. Por si cualquier motivo tú quieres trabajar en otro banco, ese banco va a revisar todos tus antecedentes que están registrados en la ASFI del Ministerio de Trabajo y van a llamar a tus otros jefes como recomendación principal, ¿no? En algunos casos de que hayan sido despedidos por hacer malas transacciones o por errores grandes, vas a tener una mancha roja, ya no recuerdo bien qué se llama, ¿no? Como una etiqueta roja que te ponen, donde indica que ningún banco te va a poder contratar por faltas graves que hayas cometido dentro de la entidad financiera, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que es el tratamiento de documentos. Veo que están levantando la mano. Por favor, al final o en el chat vayan escribiendo todas sus preguntas para que al final podamos ir respondiendo cada una de ellas y así no podamos retrasar un poquito la clase. Por favor, al finalcito, con todo gusto, las que quieran. Por otro lado, vamos a ir viendo lo que es el tratamiento de documentos que se maneja. ¿Qué quiere decir? Que toda y cada una de las transacciones que tú vas a realizar tienen que estar acompañadas de un comprobante, de un voucher, de un recibo, como quieras llamarlo, sí o sí. Cada uno de los movimientos del banco, pero cada uno tiene que estar sí o sí acompañado de un comprobante. Y esos comprobantes tienen que estar debidamente revisados y confirmados y verificados para que al final tú puedas dar el visto bueno que es a través de tus sellos y de tu firma. Por eso es muy importante, mucho. Y sobre todo, muchos dicen, por si me olvido el recibo de una transacción que hice, no pasa nada. Sí pasa, ¿no? Yo tengo 2 anécdotas que me pasó. Pero les voy a contar una mía y otra de mi compañera, que muchas veces implica dinero, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo me olvidé pedir el comprobante de una transacción que hice, no recuerdo si era depósito o retiro, pero al finalizar y al presentar mi reporte nunca logré encontrar el recibo. Y la supervisora me dijo, Weimar, necesitamos el recibo hasta más tardar mañana, ¿no? O sea, ni siquiera me dio 2 días. ¿Por qué? Porque si falta ese recibo, te van a sancionar. Y algunas transacciones no te permite el sistema volver a reimprimir. Y si te permitiera, te van a hacer buscar al cliente para que pueda firmar con su puño y letra. No, a mí me pasó las dos, donde me olvidé hacer firmar y donde me olvidé pedir el recibo. En los 2 casos, yo tuve que pedir o buscar al cliente para que por favor me lo trajera uno el comprobante. Como nosotros tenemos acceso a la información de los clientes, conocemos dónde vive, cuál es su teléfono, para llamar y ubicarle de manera fácil. Pero muchas veces los clientes no actualizan sus datos. Y hay personas que constantemente van cambiando sus números o viven en alquiler que también constantemente se van cambiando de lugar en lugar. En este caso yo no la pude encontrar a la señora ni por su celular ni por su ubicación de su casa. Entonces, lo que por casualidad la señora al día siguiente vino a hacer una transacción, casualmente la ubiqué y le pedí que por favor me lo trajera el comprobante o yo le hubiese acompañado a su casa para que me diera, porque para mí era importante recuperar ese papel, muy importante, ¿no? Y justamente la señora ni bien se salió del banco, me lo trajo, a una hora volvió con el comprobante. Es muy importante que tengas en cuenta estos aspectos porque sí, a veces no son llamadas de atención, muchas veces tienes que reponer el dinero dependiendo del tipo de transacción que se hizo. Ahí va la segunda anécdota de mi compañera. Cuando hizo una transacción sobre un pago de renta dignidad, se olvidó pedir el recibo y ya a la chica le dieron una semana, en este caso porque implicaba reponer aproximadamente casi 1.500 bolivianos. Entonces ya no sabía qué hacer la compañera, ¿no? Porque si no encontraba el recibo,
iba a reponer ese dinero. Hizo el mismo procedimiento que el cual hice yo, buscar al cliente, pero lo curioso es que las personas que normalmente vienen de provincia, incluso de los campos, no se puede ubicar la dirección correcta y muchos de ellos no hay acceso a carretera, ¿no? Para poder ubicarlas. Entonces, hizo todo lo posible, no encontró. Por casualidad, la señora volvió ese día, el último día de plazo que tenía para cobrar su renta y le hizo, bueno, hizo todo el procedimiento para hacerle firmar y recabar sus datos y contar con el recibo. Por eso les digo, chicos, que es muy importante tener en cuenta y muy importante ver cómo ustedes hacen el tratamiento de sus documentos. Y aquí me hicieron una pregunta muy interesante en un examen que tenía. ¿Cómo puedo organizar mis documentos de trabajo? Y esta es pregunta de examen de algún banco. Normalmente, cuando nosotros hacemos una transacción, solo imprime una cara, ¿no ve? En su escritorio van a tener como tipo cajitas al lado de su máquina. Y si no las tienen, las van a crear, porque tienen que tener espacios para organizar sus archivos, sus documentos. A cada espacio, ustedes lo van a bautizar con un nombre. Por ejemplo, llámese depósito, llámese retiro, cobro de la luz, del agua, cambio de divisas, todas las transacciones diferentes que tú hagas, la vas a bautizar por un nombre. Lo que significa que, o lo que tú vas a hacer es que cada vez que imprimas, en este caso, el comprobante de, qué sé yo, de depósito, ¿no? Una vez que tengas tu comprobante con las firmas y los sellos, lo coloques boca abajo de la cara que está impresa, boca abajo, para que cada vez que tú hagas esa operación, lo puedas organizar una encima de otra. Y al finalizar el día, lo único que tú tienes que hacer es, de esa transacción, depósito, lo das una vuelta y ya te va a aparecer todos los comprobantes bien ordenados. Y lo único que tú tienes que hacer es verificarlas, que esté igual que el reporte que te van a dar al finalizar el día, ¿no? Y en el orden que indica el reporte. Y así vas organizando cada uno de tus documentos sobre el cual vas a manejar en dicha entidad financiera. Listo. Dentro de las normativas legales, sobre algunos puntos importantes que se manejan, vamos a ir viendo algunas responsabilidades que tú vas a tener al momento de trabajar. En esta parte nos vamos a enfocar ahora, ¿no? Desde el momento en que tú estás afuera esperando para ingresar a trabajar hasta el momento que sales de trabajar. Todo ese proceso lo vamos a ir viendo como para que ustedes tengan una idea de qué se hace en esta parte de manejo, trabajos operativos en caja. Al momento de ingresar o aperturar una agencia, se sigue una serie de procedimientos. Y aquí es cuando hablamos de la importancia de la seguridad que tienen los bancos. ¿Por qué es importante que los bancos manejen medidas de seguridad? Porque se manejan muchos documentos, muchos activos, muchos papeles, dineros en efectivos, que todo en su conjunto son representativos de dinero para la entidad financiera. Por eso tiene unas medidas de seguridad bien estructuradas. Y las medidas de seguridad dentro de esa parte se maneja de forma cruzada. Es decir, no solo una persona tiene acceso a algo sobre el cual esté asignado, sino siempre están entre 2 a 3 personas de manera cruzada para ir controlando este tipo de trabajo que se hace en las áreas específicas. Pero como estamos hablando de cajas, vamos a ir viendo cómo se controla. Pero se dice que normalmente tienen que estar 30 minutos antes para ingresar a la banca. No, tienes que estar 40 minutos antes de ingresar a la banca. ¿Por qué? Porque el banco hace 2 veces su apertura antes de ingresar. Una es simplemente para el acceso a los funcionarios y 2, para el acceso al público en general. ¿Ok? Entonces, para que se haga el acceso solo al personal, tienes que estar 30 minutos antes. Pero, bueno, tienes que estar 40 minutos antes porque se abre, ¿no? Media hora antes que al público en general. Vamos a suponer, por ejemplo, que el banco al público en general se abre a las 8, lo que significa que a las 7:30
se va a hacer la primera apertura para el personal. Por si cualquier motivo tú llegaste tarde 1 minuto, no te van a dejar entrar por mucho que toques la puerta, porque no está permitido hacer la apertura a cualquier persona que sea, no importa, funcionario del banco, menos cliente, ¿no es cierto? Y para que se pueda hacer la apertura de la agencia, tienen que estar 3 personas importantes. Estos sí tienen que acordarse o anotarse. Uno es el encargado de llaves. Obviamente quien tiene el acceso o el manejo de llaves para aperturar la puerta principal y todos los candados o seguros a través de llaves que existen. Uno, normalmente es el supervisor operativo. Dos, es el encargado de desactivar la alarma. Normalmente es el encargado de sucursal. Los dos, ¿ok? Y tenemos una tercera persona, que es el guardia de seguridad. Si una de estas 3 personas no está, el banco no se puede abrir por ningún motivo. Es obvio, ¿no? Que si no está el de las llaves, no se puede abrir porque es el único que tiene acceso al manejo de llaves. Y ustedes se preguntarán, ¿será que él puede darle la llave a otra persona? Por ejemplo, el encargado de llaves indica que va a llegar un poco tarde porque se le ha presentado un problema pequeño, etc. No, no puede, no puede. In- Incluso así se haya muerto su mamá o abuelita, ese mismo rato, no puede, porque el banco no se va a abrir. Y sobre todo, no le puede dar a otra persona que no esté autorizada, ¿no? Para el manejo y uso de estas llaves. Si por cualquier motivo le dice, mañana yo voy a llegar tarde, te dejo las llaves, por favor, para que me las abras, incluso eso implica un despido automático del banco, ¿ya? Por eso se maneja de esta manera. Eh, obviamente si no está el encargado de desactivar las alarmas, obviamente no se va a poder, porque una vez que se abra la puerta, automáticamente se activan las alarmas del banco. Y para que exista ese ruido fuerte que hacen los bancos, como las sirenas de las ambulancias, que normalmente así se activan las alarmas de los bancos, ¿no? Eh, este señor tiene que estar ahí para desactivar y hacer callar esos sonidos. Pero antes de eso, ni bien se abre la puerta, el encargado de desactivar la alarma tiene 10 segundos para ir y correr y desactivar la alarma. Solo 10 segundos. Si se hace vencer con ese tiempo y se activa la alarma, una vez que desactive, inmediatamente llama a los guardias de seguridad para que indique que ha sido un error del personal, porque se hizo pasar con el tiempo establecido. ¿Ya? Porque si no, se pueden aparecer los de la policía ya fuera en el banco para ver qué ha pasado. Ahora la pregunta sería, si no está el guardia de seguridad, igual no se puede ingresar. Sí, no se puede, porque es el que resguarda el banco y lo que está adentro, obviamente, y al personal. Y esto pasó cuando yo estaba trabajando como una experiencia interesante. Era un sábado, era un sábado cuando ya era hora de ingresar, el policía no se aparecía por ningún motivo. Le llamamos, no contestaba su celular ni el teléfono, le llamaron a algunos familiares, nada, entonces le llamaron a su supervisor para notificar que el guardia no había llegado para que le asignen todo eso. Ese proceso duró pues casi como 2 horas y media. Desde ingresar a las 8:30, ingresamos aproximadamente casi a las 10:30 al banco, hasta que venga el guardia de seguridad. Pues nos damos cuenta que los bancos sí lo toman muy en serio las medidas de seguridad que manejan. Listo. Una vez que estén los 3, se abre la puerta y todos ingresan. Y después le cierra la puerta y ya nadie entra más. ¿Ok? Vamos a pasar a algo relacionado a algunas responsabilidades que tú vas a tener en cajas. En este caso, vas a tener al momento de poder hacer el aumento o retiro de dinero en los cajeros automáticos o también llamados ATMs. En este caso, normalmente también existen las mismas 3 personas para aumentar o retirar dinero de los cajeros, ¿ya? El supervisor operativo, que puede ser el encargado de las llaves o el encargado de desactivar la alarma del cajero. Y tú, cualquiera también de los dos, o ya sea el de desactivar la alarma o el encargado de manejar la llave. Pero en este caso, la tercera persona vas a ser tú como cajero y puedes hacer asignado.
Entonces, si te vas a asignar, pues menos te puedes faltar, ¿no? Los que son asignados por responsabilidad del banco bajo el manejo de alguna medida de seguridad, están incluso hasta prohibido enfermarse, porque sí o sí tienen que estar. Incluso enfermo tienes que llegar, ¿no? Para que puedas hacer el uso de las medidas de seguridad. Vamos a suponer, ¿qué pasa si me enfermo y no puedo por ningún motivo y estoy a punto de morir? El banco no se abre y van a aplicar un plan de contingencia. Recién, cuando son casos extremos, ¿ya? Para que puedan tener acceso a las llaves o a las claves, etc. Pero después no. Ya esos son otros procedimientos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es preparar su lugar de trabajo, porque ya ingresaron. ¿Qué se hace ahora cuando nosotros ingresamos? ¿Qué hacemos en esa media horita que nos hacen venir antes? Lo que normalmente vamos a hacer es, como nosotros, como cajeros, es pedir el efectivo. Pero antes de pedir el efectivo, ¿no? Vamos a hacer que el supervisor entre primero a nuestro lugar de trabajo, que son cajas, que es un lugar muy aparte de los demás, que se tiene que seguir otras medidas de seguridad. Para abrir esa puerta, que es muy independiente de las demás, tiene una alarma que tiene claves y solamente el supervisor operativo es quien tiene acceso a esa clave. Desactiva la alarma y recién puede abrir la puerta para que ustedes entren a su lugar de trabajo. Esa es una. Listo. Cuando ingresen a su lugar de trabajo, ustedes se posicionan en su lugar, ¿no? Y lo primero que van a hacer es pedir su dinero, el efectivo, ¿ya? Imagínense, todo lo que les estoy contando, les estoy tratando de relatar el paso a paso que se hace. Cuando ustedes ya están en su lugar de trabajo, primero van a pedir el efectivo inicial. ¿Por qué pedimos el efectivo inicial? Porque el supervisor operativo, acompañado de un cajero que va a ser responsable del manejo de la llave de acceso a bóveda, miren qué interesante. El supervisor ya no tiene el acceso de las llaves. Normalmente es un cajero que tiene la llave de bóveda. ¿Se dan cuenta qué interesante? Para entrar a bóveda, ¿no? Y tiene lo que es el acceso a una de las claves de seguridad de la caja fuerte. Dentro bóveda hay una caja fuerte que tienen dos medidas de seguridad. Una que es la clave digital y otra es la perilla. ¿Okay? Entonces, tú como cajero, que normalmente es el de la caja 1 o el de la última caja, el responsable asignado. Entonces, cuando los cajeros piden su efectivo inicial, tenemos que entrar a bóveda. Y entrar a bóveda se tarda de 10 a 15 minutos, dependiendo cómo está programado en las entidades financieras. ¿Por qué? Porque ni bien se abre la puerta de bóveda, tenemos que introducir las claves para que se abra caja fuerte. Y caja fuerte retarda 10 a 15 minutos normalmente. Por eso es lo primero que pedimos, para que lo primero que hagan ellos es entrar y nos den el efectivo. Una vez que tengamos ya que nosotros pedimos el efectivo inicial, empezamos a hacer las otras funciones. Por ejemplo, que es encender su equipo. ¿Por qué es importante encender su equipo? Porque a veces existe un error de sistema en en algunos programas que vas a manejar, incluso en la misma máquina, que no puede encender y demás cosas. ¿Por qué? Porque para ingresar tu máquina, si ves un error al momento de ingresar, lo que tú haces es llamar a sistemas y tú haces la petición al supervisor operativo para que el supervisor operativo se comunique con sistemas y una vez que se comunique con sistemas, te va a pasar a ti recién la llamada para que le expliques el problema. Y lo único que te van a pedir ellos, los ingenieros en este caso, es el código IP que se encuentra en cada una de las computadoras. Y ellos te van a indicar dónde está y cómo tienes que seguir ese paso. Una vez que tú les indiques, ellos ya van a poder controlar automáticamente desde el lugar donde se encuentren para que puedan solucionar el problema de tu equipo o de algún programa en particular que tengas el inconveniente. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que no solamente es encender tu equipo, sino es ingresar a todos y cada uno de los programas que vas a manejar dentro de la entidad financiera. Y además tienes que colocar su dominio y su contraseña. Y normalmente para colocar estos nombres, códigos, usuarios, contraseñas, son largos.
y no te vas a poder acordar de todos. Y para ello necesitas lo que es un papelito donde donde estén apuntados todos tus códigos y contraseñas. ¿Y dónde les resguardas eso? Debajo de tu escritorio hay una caja fuerte pequeñita, que también es una de las cosas que tú tienes que hacer. Es decir, o abrir tu caja fuerte pequeñita, que normalmente tiene un retardo de 3 a 5 minutos. ¿Qué guardas en esa caja fuerte? Tus códigos, contraseñas que tú hayas respaldado en un papel, manejas tu sello, manejas las llaves de tus gavetas, ¿no? Y es muy importante que eso las saques primero, ¿no? Antes de todo lo demás. Y una vez que hagas todo eso, empiezas a tener o a buscar todos los comprobantes necesarios que tú vas a usar de cada una de las transacciones. Para eso sirve esa media hora, ¿ok? Dentro de estos aspectos importantes es que te van a entregar tu dinero. Cuando te entregan tu dinero, lo primero que tienes que hacer es verificar que el dinero que te han dado está igual que el reporte que te están entregando. Eso se llama reporte inicial de efectivo que te van a entregar. No puedes sellar y firmar esos reportes sin verificar. Muchos dicen, pero ¿para qué voy a verificar si es con el mismo dinero que he cerrado el día anterior, que se ha hecho la verificación? Y no tiene necesidad que yo vuelva a revisar al momento de iniciar mis actividades. Error. Las normativas te dicen que sí o sí tienes que volver a verificar por si existe un error, porque puede que te equivoques al día siguiente o el día anterior puede que te hayas equivocado, lo cual suele pasar a veces. Listo. Tienes todo lo necesario, empiezas a hacer lo que es la verificación de tus equipos y demás. Otro de los puntos importantes que tú tienes que hacer es verificar la fecha de los sellos. Muchos dirán, no es importante, pero no se imaginan lo importante que suele ser cuando se hace el control. A veces te equivocas y te olvidas cambiar la fecha y sigues trabajando las primeras transacciones con la fecha del día anterior. Y lo que te dice por normativa es que no puedes modificarlas y cambiarlas con bolígrafo, ¿no? Y muchas veces los dejan así. Y en auditoría que revisan las fechas no coinciden con las fechas que están impresas en el reporte o en los comprobantes, porque cada transacción que tú hagas está impreso automáticamente. La fecha, la hora, el minuto que tú has hecho la transacción. Y que no coincida con el sello que tú has dado, entonces eso significa muchas veces llamadas de atención y sanciones, ¿ya? De las cuales no nos salvamos al momento de hacer las auditorías. Y eso es precisamente lo que revisa el supervisor, en este caso el cajero mayor, al momento de revisar todos sus reportes. Por eso es muy importante que tú tengas mucho cuidado con el manejo de estas herramientas y estos instrumentos que son importantes. Y no te olvides que cada transacción que tú hagas está debidamente respaldado por un comprobante o por un recibo. Esto es lo que se hace en el transcurso de las media horita. Al principio, cuando tú lo ves en la práctica, parecen muchas cosas, pero ya en la práctica es mucho más sencillo en la medida que tú vayas haciendo. Muchos se preguntan, pero es que yo no tengo experiencia, es que yo no sé contar el dinero, es que no sé cómo usar ciertas cosas. No necesitas experiencia para empezar en la banca, eso sí te digo. Es más, no necesitas saber nada. Puedes ser recién egresado y ya presentarte. Fue mi caso para ingresar a trabajar en la banca. No tenía ni un tipo de experiencia para ingresar, ¿no? Lo único que tenía era conocimientos adquiridos a través de algunos cursos que tomé. Luego les voy a contar de esas anécdotas. Seguiremos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ser los primeros en ingresar a una entidad financiera a las primeras horas, ¿no? Que normalmente cuando uno ingresa y vemos a los funcionarios, toditos están bien sentaditos, listos para hacer las primeras llamadas al cliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Creemos que no tenemos que trabajar o tomarnos nuestro tiempo al momento de hacer cierto tipo de operaciones. Pero lo que muchos no saben es que el banco les van midiendo por resultados, rendimientos y productividad. Todo está sistematizado y durante un periodo de 3 meses,
o 2 veces al año, dependiendo cuál sea la normativa del banco, te hacen una evaluación, no a ti, sino a todo el personal, donde les muestran su rendimiento a través de datos estadísticos. ¿Cuántos tickets ha llamado? ¿Cuántos depósitos has hecho? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántos montos altos has manejado? ¿Cuántos montos pequeños has manejado? Porque es muy importante, ¿no? Que tú también manejes montos altos, porque esos tienen mucho más validez que la persona simplemente maneja pocos montos, ¿no? Porque asume de que como yo no sé o me da miedo manejar el dinero, entonces me evito de poder manejar montos altos. Entonces, todo está medido. De hecho, siempre le cuento como forma de bromas que hasta lo último que faltaría que nos miran es de cuántas veces vamos al baño, ¿no? Porque todo está controlado. Y esto me di cuenta cuando ingresé ya para el segundo mes, si no me equivoco, ya tocaba hacer lo que es, no, el tercer mes, si no me equivoco, ya tocaba hacer lo que es la presentación de resultados. Entonces, eh, muchas de esas estadísticas te miden a nivel departamental, a nivel regional, ¿no? En función a tu puesto de trabajo que tú vas haciendo. Y gracias a Dios, en cada una de esas estadísticas siempre estaba entre los 5 primeros, nunca en el primero, porque tenía una compañera que era muy capísima para hacer las transacciones. Siempre estaba entre el tercero, a veces el segundo, cuarto lugar en varias de las transacciones, y eso que no estaba mucho tiempo. Eso te va a ir calificando y puntuando para el momento que te tomen en cuenta para ascender a puestos superiores. Muy importante, así que siempre tenemos que ir viendo la manera de cómo vamos a ir realizando nuestras transacciones de manera más rápida. Y por ello nosotros primero lo que tenemos que hacer es, no importa el tipo de transacción que hagas, tenemos que tener la predisposición de poder atender con la mayor eh, amabilidad posible. No tenemos por qué apresurar al cliente. No tenemos por qué estar exigiendo al cliente. No importa el tipo de transacción, nosotros tenemos que estar atentos y listos para atender. Porque muchas veces los clientes vienen y no saben lo que quieren hacer. Nuestro trabajo es enseñarles o guiarles para que de alguna otra manera el cliente haga la transacción que quiso hacer. Muy importante la atención al cliente que tú tienes que tener. Eso lo vas a marcar desde las primeras horas de trabajo hasta el momento que te vayas y durante todo el tiempo que decidas quedarte a trabajar dentro de una entidad financiera. Para ello, vamos a profundizar precisamente este tema que es muy importante y vital, el tercer módulo, ¿ya? Es muy importante que tú entiendas sobre esta parte, que más que un tema de conocimiento, es un tema de práctica, es un tema de habilidades que tienes que desarrollar. Cuando, por ejemplo, hablamos de habilidades, muchos de ustedes se preguntarán que solamente tengo que tener o tengo que buscar un conocimiento técnico como el que estás viendo ahora para que de alguna otra manera puedas tener un punto más al momento de presentarte a la banca. Sí, es válido, pero lo que no saben la mayoría de ustedes es que los bancos y muchas empresas están tomando más en cuenta las personas con más habilidades. Y las habilidades no solamente es un tema técnico, sino es un tema de práctica. Y es una de las cosas más difíciles de poder desarrollarlas y fortalecerlas. ¿Y qué son habilidades que yo tengo que saber? Por ejemplo, vamos a hablar desde el sector bancario hacia donde tú te estás dirigiendo y lo importante que es conocer muchos aspectos. Mi pregunta es para ti, que estás tomando muchos cursos de cómo se maneja en la parte en la área comercial, que lo has visto, que creo que este es el único curso que lo manejamos de manera completa, toda la extensión a nivel de capacitación bancaria, porque me invitaron para hacer precisamente todo el contenido de lo que es la parte operativa, conjuntamente algunos docentes que ya lo conocen, ¿no? Que tratamos de abarcar todos los puntos necesarios en cuanto a lo técnico, pero hay partes que no se abarcan, que son las habilidades. Y una de las habilidades importantes que exigen los bancos es la parte de atención y el trato a los clientes. Y no es un tema de conocimiento, de eso está hablando del tema de habilidades. Otro, ¿cuántos de ustedes están capacitándose en ventas? Ah, no, es que yo nunca voy a vender o es que no me gusta vender. ¿Para qué me puede servir? No,
De hecho, es lo primero una de las cosas primeras que tienes que saber, que es requisito, no solamente en las entidades financieras, en cualquier empresa. ¿Cuántas veces te estás capacitando o estás tomando habilidades y la estás desarrollando en cuanto a lo que es comunicación, negociación, liderazgo y otras que puedes desarrollarlas como tema de habilidades, ¿no? No se conformen, chicos, con solo aprendiendo temas técnicos, que cuenta mucho, pero las habilidades son donde también se están enfocando más las personas al momento de reclutar. Eso quiere decir que tienes muchas cosas que estudiar, tienes que tomar muchos cursos respecto a esos temas. ¿Para qué? Para que marques la diferencia y sepas venderte en tu entrevista a través de una buena comunicación y con la predisposición de poder manejar gente, que lo vas a hacer por medio del liderazgo. Son muchas habilidades que yo les recomiendo que vayan desarrollándolas, primero estudiándolas y luego desarrollándolas, ¿ok? Entre paréntesis. Por otro lado, tenemos que ir viendo lo que es que muchas veces los clientes vienen y quieren hacer transacciones en pagos de efectivos. ¿Qué es lo que normalmente se hacía? Pero hay una transacción, ¿y por qué lo puse a este punto? Porque hay una transacción en particular que los clientes quieren y vienen a hacer transacciones en pago de monedas. Y muchos de ellos, ¿no? ¿Qué te dicen? No podemos atenderte tus monedas o puedes ir a ordenarlas o puedes hacer cambiarlas o recién vienes y depositas. Y de esos casos se ha visto, yo he visto particularmente varias, y no puedes hacer eso, ¿no? No puedes hacer eso. Independientemente, por ejemplo, hay otros casos donde el cliente viene última hora a hacer depósitos altos y el funcionario, ¿qué creen que les dice? Señor, no puede venir a hacer usted ese tipo de transacciones a última hora. Ya, al cliente o a ti te tendría que dar igual si el funcionario viene a depositarte monedas o viene a depositarte montos altos faltando un minuto de que se cierre el banco. No te importa. Lo que tú tienes que hacer es hacer la transacción si te tocó con la mejor predisposición posible. Porque una de las normativas del banco es que nos dice que tenemos que atender hasta el último cliente que se encuentre dentro del banco. Así el banco esté rebalsando y se haya cerrado la puerta, se atiende a todos por normativa. Pero ¿qué hacen la mayoría de estos funcionarios? A ver, me van a comentar en el chat, por favor, los que quieran participar. ¿A cuántos de ustedes les dijeron o escucharon en cualquier entidad financiera, especialmente cuando se trata de pagos de servicios, les dijeron algo parecido? El sistema se ha cortado. Y eso justamente les dicen antes de que se cierre, minutos antes de que se cierre el banco, para que no estén esperando las personas, por favor, los que quieran pagar servicio del agua, luz, no sé qué cosas. El sistema se ha cerrado. A ver, me gustaría que cuántos de ustedes han escuchado o les han dicho este tipo de cosas, para que pueda ver que, que este patrón eh, se va siguiendo en muchas de las entidades financieras. Aquí dice, a mí me tocó varias veces con la luz. De hecho, les cuento que el sistema nunca se cierra, ¿no? Eh, las únicas que pueden cerrar cuando se trata de transacciones externas, que eso lo vamos a ver adelante, son las propias empresas que manejan este tipo de sistemas. Por ejemplo, luz, agua, el sistema lo manejan las empresas. Incluso ya no ni siquiera las cierran los sistemas de algunas empresas. ¿Por qué? Porque ahora los pagos se pueden hacer las 24 horas del día y la puedes hacer a través de tus aplicaciones. Entonces, el sistema no se cierra. Lo único que hacen ellos es así, decirles a los clientes para que ellos se vayan de una vez. De hecho, si tú les dices que te tienen que atender porque es su obligación, te van a atender. Y si te quejas, mejor. Pero ya eso es desde el punto de vista tú como cliente, ¿no? Si vemos desde el punto de vista del funcionario, podría ser bueno para minorizar la gente, pero eso es lo que no se debe hacer.
Ustedes ya lo saben por si acaso, así que pueden ir a pagar última hora si quieren sus transacciones. Eh, por otro lado, tenemos que ir viendo, muy importante, ¿no? Que nuestro trabajo tiene que ser eficiente. Eh, Cuando hablamos del trabajo eficiente, el trabajo organizado, del trabajo de poder mejorar nuestra productividad dentro de lo que hacemos, independientemente de que sea principiante, independientemente de que sea nuevo, independientemente de que tu trabajo se convierta repetitivo en un punto determinado, ¿no? Tu trabajo y tu responsabilidad es que si una transacción lo haces en 5 minutos, tu trabajo es lograr hacerlo en 3 minutos. Tu trabajo es lograrlo hacerlo en 2 minutos. O sea, en el menor tiempo posible. Eso se trata de mostrar un trabajo eficiente, proactivo, productivo. Y dentro de esto, entre paréntesis, ahora sí tengo que marcar, porque precisamente me he topado mucho con estas anécdotas en mi lugar de trabajo, sobre las cuales, por favor, no hagan caso a personas mediocres, personas sin ganas de aspiraciones, personas que lo único que quieren es tener un trabajo, ganar su sueldito y estar estancados en el mundo laboral. Como por ejemplo, yo conozco varios. Cuando estaba trabajando me dijeron, Weimar, eh, te están aprovechando mucho, me dijo, ¿no? Veo que les estás haciendo mucho favor, que les dices sí a todo. ¿Acaso te pagan por eso? ¿Acaso nos pagan por hacer ese trabajo adicional? Cuando había capacitaciones del banco, teníamos que ir horas extras después del trabajo. Todo el mundo se quejaba y decía, ¿acaso nos están pagando por esto? Es que yo no puedo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que... Y todas esas cosas, ¿no? Y muchas veces por hacer caso a este tipo de gente, empecé ya a tener ese tipo de actitud de no querer estar colaborando constantemente. Y en esta parte es una cosa que tú no debes hacer por ningún motivo. De hecho, porque te vas a encontrar con una gente que de alguna otra manera vas a hacer amistad, qué sé yo, te van a querer arrastrar a no hacer nada. Pero en el mundo laboral no creo que estemos yendo a hacer cosas por hacer, sin, no creo que estemos yendo sin aspiraciones de crecimiento. Y eso es lo más triste que se ve en muchas personas. Y mi consejo es decirte a ti que por favor, cuando tú ingresas a trabajar en la banca, digas sí a todo, absolutamente a todo. Weimar, quiero que me ayudes en esto. Sí. Weimar, quiero que vayas a hacer esto. Sí. Weimar, sí. ¿Por qué? Porque aunque no crean, todos estos aspectos es analizado en un momento determinado. Porque, como te digo, va a llegar un punto donde tu trabajo se va a convertir repetitivo. Ya lo vas a saber, ya lo vas a saber a la perfección lo que tienes que hacer. Pero lo que tienes que hacer cuando llegue ese momento, que normalmente pasa después del segundo mes, cuando ya tú eres un experto en tu trabajo, es precisamente estar buscando nuevas alternativas de conocimiento en tu trabajo. Pedir colaboración, pedir aprender, porque no te las van a negar. En mi caso, yo hice eso. Solicité a una de mis compañeras que por favor me enseñara atención al cliente, porque no sabía yo. Quería aprender su trabajo. Me dijo, Weimar, yo te enseño, pero dile a la jefa para que te autorice. Y yo con gusto te enseño. Fui donde la jefa, hablé con la jefa y le dije que por favor me autorizara para poder aprender sobre atención al cliente, que hablé con esta persona y me dijo que sí, no hay problema. Una vez que cierres tu caja, te quedas 1 hora o 2 horas o hasta que se cierre el banco para que practiques con ella. Pero claro, dije que sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y no solamente eso, no solamente pedí eso, pedí de colaborar en tesorería cuando me lo pidieron. Bueno, gracias a Dios, tesorería me solicitó porque nadie quiso ir, ¿no? Colaboré en archivos cuando nadie quiso hacer. A mí normalmente me veían como la última opción. Cuando, por ejemplo, me dijeron, Weimar, ¿quieres colaborar en archivos? ¿No? A todos les dijeron, y todos les dijeron, no, es que no tengo tiempo, es que no puedo, y todos no. Y me dijeron, a ver, al Weimar como última opción. Y dije, ok, claro que sí puedo colaborar.
Y estuve una semana acomodando papeles, organizando archivos. ¿Y qué creen que aprendí? Precisamente gestión y organización de documentos y archivos. Y esto me ayudó bueno, actualmente no saben cuánto me está ayudando todo lo que he aprendido. Y esta gestión y organización de archivos no solamente fue para ese rato, ¿no? Cuando la supervisora, la jefa de la sucursal, estaba en un proceso de auditoría, trabajamos todo el tiempo en su oficina mediante lo que es el manejo de archivos. Entonces, ¿qué pasó? Conocí parte de su trabajo de la jefa, de lo que hacía. Y después de conocer, dije, quiero aprender del área de créditos. Entonces me mandó con los asesores de crédito después de que se cerrara el banco. Imagínense, que estoy hablando eso de las 6, 7 de la noche, para que yo pueda ir a hacer mora con los asesores, para que me enseñen cómo manejan sus sistemas, aprender todos esos procesos. Y esto, de alguna u otra manera, me ayudó mucho en mi reputación dentro del banco, haciendo o ignorando en este caso a las personas que me dijeron, ¿para qué colaboras? Entonces, es muy importante que tú puedas, de alguna u otra manera, hacer caso omiso a este tipo de personas que lo único que hacen es querer trabajar y cumplir sus horas de trabajo como una persona, entre comillas y paréntesis, aunque les duela, mediocres. Y eso es lo que se ve harto, chicos, ¿no? Entonces, mi consejo es no cometer el mismo error que yo cometí, hacer caso a esas cosas. Lo que te digo es ahora que tú digas sí a todo, que estoy seguro que vas a ascender rápido. Lo más interesante es que cuando llega el momento de ver a quién voy a ascender, si una persona te dice, o el jefe te dice, Weimar, necesito que te capacites con tal persona en un área específica, no te está diciendo aprender, te está diciendo que eres el próximo candidato posible a tomar ese cargo. Y las personas no entendemos esos mensajes ocultos, ¿no? Entonces, cuando yo pasé ese proceso de querer aprender, me dijo, Weimar, ahora ya te has capacitado, vamos a atención al cliente. Pero no porque me habían solicitado, sino porque yo pedí. Entonces tienes que estar constantemente pidiendo conocimiento. Y no te los niegan, te aseguro que no. Seguiremos. Para ello es muy importante que de alguna otra manera conozcas el manejo de una herramienta que es importante, el dinero. Ya sabemos que todo el dinero que entra y sale es importante para el banco y más importante debe ser para ti, porque si cometes un error, lo vas a reponer con tu plata. Lamentablemente el banco no pierde ni 10 centavos. Sí o sí, si te falta algo, te va a hacer reponer el banco. ¿Ok? Cuando hablamos de lo que es reposición de efectivo, en el caso de que exista faltantes, pasa dos cosas. Primero, que si te falta un monto menor a 500 bolivianos, lo vas a reponer ese mismo rato. Pero si te falta dinero mayor a 500 bolivianos, te van a dar un plazo, que normalmente no pasa de una semana, a menos que el monto sea muy alto, no te van a dar un plazo determinado. Y aquí es donde te tengo que decir una mala noticia, no con el fin de desanimarte, sino con el fin de animarte más. Sí o sí te va a faltar plata en tu caja. No conozco y estoy seguro que no va a existir, y esta es como una regla general del banco, sí o sí te va a faltar plata y sí o sí vas a agarrar dineros falsos. Eso es ley en el banco. Y cuidado que cometas el error, por ejemplo, que ya no lo vi, me contaron. Un amigo que ingresó a trabajar al banco hace unos 4 meses, ¿no? Y escuchó decir, ¿no? Escuchó decir que a una de las compañeras que estaban trabajando en ese rato le faltó dinero. Creo que fue 1,000 pesos o no sé cuánto fue. Y estaba una nuevita la que escuchó eso. Y por temor y miedo a eso, al día siguiente renunció del banco. Un caso, por ejemplo, que les conté del que casi quiso agarrar el dedo en la recontadora del efectivo, se retiró por esa cosa. Y ahora esta otra persona se retiró porque le dio miedo que le faltara dinero. Pues sí o sí te va a faltar. O sea, ¿qué miedo puedes tener a una situación de ese tipo? Que a mí me pasó, pero no fue un momento para decir, ay, yo renuncio porque me faltó plata, ¿no?
Más bien, mientras más antes te falta plata, más rápido aprendes. De eso te lo aseguro. Más rápido aprendes. Porque ya tienes más cuidado, porque te concentras mucho más, porque te ha dolido pagar o reponer el dinero que te ha faltado, por cualquier motivo que tú hayas tenido. Y en mi caso, pues por algunos problemas, distracciones y demás, me faltó como 400 pesos. Ahí sí que me dolió. Me tuve que hacer vaquita con mis amigos del banco, bueno, compañeros de trabajo, que muchos ahora son mis amigos, para que me prestaran plata. Entre todos hicieron y llegamos a los 400 pesos porque era menor a 500 y repuse ese mismo rato. Entonces, no te asustes, es normal que pase eso. ¿Ok? Eh, para ello tienes que tener mucho cuidado porque precisamente vas a trabajar con efectivo, ¿no? Y para ello, otra de las cosas que no debes hacer en tu lugar de trabajo ya con efectivo es prestar dinero y utilizar el dinero de tu caja. A veces hacen vaquita para comprarse hamburguesas, juguitos y fresquitos y te piden plata, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Hasta yo cometí ese error. No, agarro de mis monederos de mi caja y le entrego dinero. Luego repongo. Y al finalizar el día te olvidas. Y estás pensando en de dónde o por qué te faltó plata. Y pasa que le diste pues a tu compañera para tu cota. No se puede hacer eso. Porque para entrar a tu caja está prohibido ingresar con celular, con tu cartera o billetera, nada. Hay un lugar donde se resguarda tus bolsones, tus billeteras, todo lo demás, que no está permitido que ingreses a caja. Pero vaya que hay muchos irresponsables. ¿Cuántos de ustedes, a ver, coménteme, cuántos de ustedes han visto a cajeros manejando sus celulares? Eso es un cumplimiento a la norma que no lo están controlando. Que si lo controlaría el supervisor operativo, hubiese muchas sanciones a ese incumplimiento, porque está prohibido manejar celular, ¿no? Por otro lado, tampoco puedes prestar dinero a tu compañero. Hay transacciones donde las cuales no tienes efectivo y dices, ¿me puedes prestar 1,000 pesos, 2,000 pesos? No sé cuánto te falta, cuánto necesitas. Tampoco puedes hacer eso. Dentro del sistema hay una parte que te permite hacer este tipo de transferencias de efectivo de caja en caja. Entonces, al momento de hacer o necesitar, tú tienes que pedir transferencia para que te dé dinero o tú entregues dinero a la otra caja. Y todo esto está acompañado de respaldos, está acompañado de verificaciones. Por ejemplo, en el caso de que yo me preste dinero de mi compañera, vamos a hacer esa dinámica. Si yo me presto dinero, entonces ella tiene que hacer la transacción de transferencia a mi caja. Yo soy la caja 2, ella es la caja 3. Me hace la transferencia a mí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pedir dos cosas cuando se hace la transferencia. El dinero y el comprobante de transferencia para que indique el monto que me ha dado. Cuando yo hago, incluso ni siquiera yo, la compañera tiene que solicitar la verificación del efectivo. Si no solicita, tú verificas el efectivo. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿cómo es mi compañera? Pues me va a dar el monto que le estoy pidiendo. No creo que me dé menos. Tampoco creo que me dé falso, porque ocurre, ¿no? Entonces yo tengo que verificar que el dinero esté completo y que no exista falso. ¿Por qué entre compañeros? Porque en el trabajo confianza, como dicen vulgarmente, ni en la camisa, ¿no es cierto? Peor si trabajas con plata, con dinero. Y sucede cuando me estaban capacitando, un compañero pidió un cambio de dinero, ¿no? Un cambio de dinero de cortes mayores por cortes menores y no sé qué. Mi compañero que me estaba capacitando no verificó el dinero, agarró y lo puso ahí, lo cual el compañero dice, no, no pasa nada. Y al finalizar la transacción que estaba haciendo, revisó el dinero para acomodarla en su bandeja y encontró un billete falso. Y me dice, Beymar, te cuento que he encontrado falso. Y yo le dije, ¿es del cliente que se fue? No, ¿recuerdas que cambiamos dinero con la compañera? Sí, es de su dinero. Pero yo le dije, pues, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no le reclamas? O no sé. Y me dijo, Beymar, ya no puedo hacer eso, porque mi obligación era verificar el dinero el momento que me entregó. Entonces, él se hizo responsable de ese billete falso, ¿no? Reemplazó por un billete nuevo, porque si no, eso tampoco se hace. ¿Por qué? Porque si hay un dinero falso en tu dinero que ha entrado, entonces
Eso tiene que estar hasta que te incaute el supervisor operativo. ¿Lo puedes intercambiar? Quizás sí puedes, pero no debes. Muchos lo intercambian sin que se dé cuenta nadie para que en la calle lo puedas hacer pasar, pero eso no se hace. No se hace. ¿Ya? Luego vamos a hablar de los procedimientos de incautación de billetes. Muy punto y muy importante, ¿no? Sobre lo que es el manejo del efectivo en esta parte. Por otro lado, tú tienes que tener en cuenta que al hacer muchas transacciones, que todo implica dinero, y tienes que tener mucho cuidado especialmente con los depósitos que hagan los clientes. Al manejar tanto dinero, va a haber gente que va a hacer depósitos de miles, cientos y millones de bolivianos en tu caja. Entonces, cliente que atiendes es cliente que tu escritorio tiene que aparecer limpio. No puedes dejar el dinero allá en tu escritorio y decir, ya, llamo a otro cliente y sigo teniendo. Casualmente es un depósito y vas a contar nuevamente dinero. Y si hay dinero en tu escritorio, puede que lo mezcles, ¿no? Y si el cliente es más vivo, puede hacerte confundir y decir, por ejemplo, te dijo que iba a depositar 3,000 y solamente contaste 3,900. Y le dices al señor, falta dineritos de 100 bolivianos. Y el cliente te puede decir, no sé, yo le he visto que lo ha mezclado con esa plata de al lado que tenía. ¿Hay clientes vivillos? Sí hay mal clientes. Tienes que tener mucho cuidado. Transacción que se termina, escritorio limpio, para volver a empezar de nuevo. Muy importante. Y en esta parte que vas a manejar mucha plata, tienes que tener en cuenta dos aspectos. El error que también se comete y que suele ser pregunta de examen en algunos bancos. Te preguntan, bueno, no te preguntan. Cuando tú haces depósitos o retiros de corte de montos altos, ¿cuáles son considerados montos altos? Arriba de 70,000 bolivianos. ¿Ok? No se deben atender en tu lugar de trabajo. Hay un lugar específico para hacer transacciones de montos altos. Tú lo procesas la transacción en el sistema, pero tanto la entrega como el recibir dinero de montos altos lo haces en otro lugar. ¿Por qué? Porque hay gente afuera que está estudiando o acechando a las personas que hacen retiros o depósitos para que posteriormente se puedan aprovechar y asaltar a esas personas. Entonces, cuando se manejan montos altos, lo que se hace es precisamente, ¿no? Llevarle al lugar al señor para que le entregues el dinero en el caso de que sea retiro y lo pueda verificar incluso con mucha más tranquilidad. Y después, si el cliente te va a entregar, pues no pueda ver otras personas que está depositando mucha plata para asumir que tiene mucho dinero. Son transacciones que tienes que tener mucho cuidado. Y normalmente cuando tú hagas estas transacciones altas, vas a ver que en tu sistema automáticamente se va a activar y va a aparecer una planilla de registro. Y esa planilla de registro se llama el formulario PC01, donde lo único que tienes que registrar son dos cosas. ¿De dónde tiene el dinero y para qué lo va a usar? No importa si es depósito o retiro. Sí o sí tienes que llenar las dos preguntas cuando te aparece el formulario. Y el formulario te aparece cuando tienes montos arriba de 70,000, que son considerados montos altos. ¿Ok? Para que tú tengas en cuenta como casos especiales. Como sabemos que vas a manejar mucha plata, tienes que saber ordenarlas. Tienes que saber organizarlas. Para poder organizarlas, tienes que manejar primero, bajo sus distinciones que tenemos. Tenemos billetes por cortes, tenemos los lomos, los fajos y los paquetes. ¿Ya? Si ustedes ven en la imagen inferior, donde dice formas de ordenar, la parte de abajo, eso se llama bandeja. La bandeja es una caja que está ahí al lado del escritorio, donde están divididos para organizar los billetes por cortes. ¿Ok? Pero antes de esto veamos un poquito de las monedas, que es lo poco que se maneja, pero que existe, para ir avanzando un poco rápido. Las monedas eh, las vas a organizar en función a tubos. Vas a tener una cajita que tienen los micristas, no sé si tú conoces esas cajitas, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas colocar las moneditas. Pero eso se va acumulando en la medida que tú vas haciendo transacciones, ¿no? Especialmente depósitos.
Pero en el caso de que se va acumulando, no importa si la moneda es de 10, 20, 5 pesos, si llegas a 100 unidades de monedas, tienes que armarlas. ¿Y cómo se arman? Las pones en tubos. Cada corte de billete tiene un precinto y está cabalito para el tamaño de cada uno de ellos, donde tú puedes armar las 100 unidades. Lo que menos te interesa a ti es saber cuánto tiene cada tubo. Y eso te voy a ver, te lo explico ahora. Porque cuando tú haces tu arqueo de caja, automáticamente tú colocas las cantidades en unidades que tú tengas en sus diferentes armados y el sistema automáticamente te arroja cuánto representa. Pero ya se te va a ser muy, muy común saber ya cuánto incluso representa cada tubito. No, los de 10 centavitos, un tubito hace 10 bolivianos y así sucesivamente puedes ir apreciando en la columna hasta llegar a los 5 bolivianos, que 100 tubitos son 500 bolivianos en monedas, ¿no? Eso es en cuanto a esta parte. Lo que pocas veces vas a ver, pero nada raro que en algún momento tengas que hacer una transacción muy elevada de pura monedas, que sí pasa. Y la verdad no es tan grato hacer esto, pero las tenemos que hacer, ¿no? Y cuidado que tú rechaces y le digas al cliente, ordénelo sus monedas, organícelas. No, vino un cliente en mi caso con una bolsa de monedas, todas desordenadas, y tuve que atender esa transacción sí o sí, porque era mi trabajo y responsabilidad. Y me tomó 2 horas hacer esa transacción. Imagínense lo complicado que es, porque no solamente recuentas, sino las entubas, las organizas. Y cuando hagas tú el manejo del dinero ahora en billetes, vas a tener que organizarlas de esa manera para que no tengas complicaciones y sea mucho más fácil poder controlar y verificar qué es el dinero que estás depositando o que te están depositando o que estás retirando. Tenemos los billetes por cortes en sus distintas denominaciones. En esto categorizamos dos, los de corte mayor y los de corte menor. Los de corte mayor son de 50, 100 y 200 bolivianos. Y los de corte menor solo son los de 20 y 10 bolivianos. Lo que menos tienes que tener en tu caja son billetes de corte menor, porque no nos gusta, porque ocupa mucho espacio, ¿ok? Y es lo primero que hacemos desaparecer en el caso de que tengamos billetes de corte menor, especialmente en los otros tipos de armados, por ejemplo. ¿Ya? Pero cuando tú armas o cuando tú vas organizando en tu bandeja, ¿no? En las divisiones que tienes, de 10, 20 bolivianos, que colocas en un lado 10, en un lado 20, se va a ir acumulando. Y como ves que tú se va acumulando tus monedas, entonces, ¿qué haces? Pasas al segundo armado, que son los lomos, ¿ok? En algunos bancos te preguntan este tipo te hacen algunas preguntas de este tipo. Por ejemplo, te dicen, ¿cuántos billetes contiene un lomo de 100? ¿Cuántos lomos contiene un billete de 20? Algo así. ¿O cuántos billetes contiene un fajo de 200? ¿O cuántos lomos contiene un fajo de 50? Tú tienes que saber. Preguntas de examen, incluso en algunos bancos como de práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de billetes en lomos, la formita de armado está en la imagen que ustedes pueden apreciar, es que para armar un lomo, ¿no? En los cortes mayores, si hablamos en cantidades monetarias, tienen que representar 1000 bolivianos. En los cortes menores, 100 bolivianos. Ya, eso es en cantidades, pero lo que yo no tengo que hacer es fijarme en eso, porque mi forma de conteo de mí ya no es 100, 200, 300, no, ya no es mi forma de conteo. Mi forma de conteo es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 1, 20, 1, 100. Esas son mis únicas formas de conteo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de armar lomos, tengo que saber cuántos sueltitos, unidades, tiene que tener cada lomo de cada corte. Para armar un lomo de 200, tenemos que tener 5 billetitos de 200. De 100, 10 billetitos. De 50, 20 billetitos, para que se armen un lomo. En el caso de cortes menores, de 20 son 5 billetitos y de 10 son 10 billetitos. Ya sé cuántos billetes sueltos tengo que contener para armar los lomos de cada corte. Listo. Seguramente ustedes han visto en los bancos
a los cajeros manejar ligas. A ver, aquí tengo una liguita. ¿Por qué? Precisamente para que tú puedas manejar para que puedas organizarlas, tus billetes en lomos. Las ligas se maneja para organizar tus lomos, ¿ya? En este caso, ¿no? ¿Por qué? Ya tienes armados los lomos. ¿Esto qué significa? Los lomos se van a ir acumulando también. Cuando ves que se acumulen, que los vas a ir manejando en ligas, empiezas a armar los fajos. ¿Por qué? Porque se van a acumular, es obvio. ¿Ya? Se dice, y es obvio, que para que se arme un fajo de cualquier corte, 200, 100, 50, etcétera, tiene que tener un fajo 100 unidades de cada billetito. Es decir, primero, hacer que se acumule de manera sueltito 100 billetes. Y eso te va a tomar tiempo y va a ser mucho más complicado y te va a ocupar mucho espacio en tu bandeja, lo cual no hacemos eso. Por eso seguimos este orden de armado. Entonces, como yo sé que se están acumulando mis lomos, ¿no? Entonces tengo que ir controlando. Para que se armen un fajo de cualquier corte, yo tengo que saber cuántos lomos contienen, lo que les decía hace rato, ¿no? Les hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuántos lomos contiene un fajo de 200? Algo así. Entonces, por ejemplo, nos vamos a agarrar el ejemplo de los 200 para responder a esa pregunta. La pregunta sería, si yo sé que un lomito de 200 tiene 5 billetitos, ¿no? Entonces, tengo que tener 20 lomitos de 200 para que se pueda armar un fajo. Esos 20 lomitos contienen 100 unidades de billetes de ese corte, ¿ya? Con que sepan ustedes que para armar un fajo de 200 tienen que tener 20 lomos, suficiente, suficiente. Listo. La pregunta sería, ¿cuántos lomos de 100 tengo que tener para armar un fajo? Pues 10. Obviamente porque cada lomito tiene 10 billetitos, ¿no? 10 por 10, que hacen 100, algo así. Del 50. ¿Cuántos lomos tengo que tener de billete de 50 para armar un fajo de 50? 5. Porque cada lomito me contiene 20 billetitos sueltos. Listo. Ya tenemos. De esa manera empiezo a armar y ordenar y organizar mi efectivo. ¿Ya? Y seguimos a lo que es el tipo de armado de paquetes. ¿Ya? Para armar un paquete de cualquier corte, me dice que tengo que tener 100 billetes, digo, 1000 billetes sueltitos. Pero yo ya he pasado los procesos de sueltitos, he armado a lomos y he pasado a fajos. Entonces me olvido de las unidades. Empiezo a contar en fajos. Es decir, no importa el corte, tú tienes que tener 10 fajos de cualquier corte para armar un paquete. Y ustedes pueden ver su denominación en dinero, cuánto corresponde en la columna, ¿no? De 10 bolivianos son 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, en temas monetarios en cuanto a paquetes se refiere. Esto es lo que pocos van a ver, les aseguro, pocos van a ver. ¿Por qué? Porque en cajas no se maneja paquetes. A menos que tú colabores en tesorería, vas a ver mucho paquete. A menos que tú colabores con la supervisora al momento de llevar el dinero a bóveda, que lo único que se mete a bóveda son paquetes, entonces vas a ver paquetes. Pero normalmente los cajeros, la mayoría no ve este tipo de armado. Solamente hasta lo que es el fajo. ¿Y por qué tengo que organizarlas? Hasta, bueno, en esa parte, mi billete, porque precisamente te va a permitir controlar tu dinero y ver que no tengas excedente de dinero. Esto es importante, importante. Cuando yo tengo, a ver, ¿a qué me refiero cuando tengo excedente de dinero? Eso quiere decir que el banco te va a dar un límite sobre el cual tú tienes que manejar tu efectivo. El límite va a depender de la sucursal donde trabajas y del movimiento de dinero que exista. Les voy a dar mi ejemplo. Yo manejé varios límites. En algunos manejé 100.000, 150.000, pero en el que más manejé fue de 50.000 bolivianos.
como límite en caja. Vamos a tomar ese ejemplo de 50,000 en bolivianos, que también tienes límites en dólares. De los 50,000, te dice que 20,000 manejas en bandeja, en esa cajita que están donde colocas los dineros divididos y demás. En esa parte solo tienes que tener 20,000 de dinero como máximo. No puedes tener más. ¿Y dónde quedan los otros 30,000? Los otros 30,000 tienes que colocar en la caja fuerte pequeñita, ¿no? Pero tú dirás, hasta que coloque la clave, espero, no. Tiene como una casita, como un cuadradito, que es cabalito para meter fajos. Cabalito para meter fajos. Agarras tu fajo y lo metes y listo, se cae abajo. Solamente te permite tener hasta 30,000 bolivianos. Sumado los dos, llegan a ser los 50,000. Y cuando tú tienes ordenado tu dinero, ya sabes si te estás acercando o no a tu límite. Por ejemplo, mire, qué fácil es. Vamos a suponer que yo tengo un fajo de 100, tengo dos fajos de 50, ya, simple, simple. Dos fajos de 200 y digo de 100, dos fajos de 100 y dos fajos de 50, listo. Simple. Entonces, sé que un fajo de 100 hace 10,000 bolivianos. Con dos ya hacen 20,000. Sé que un fajo de 5,000, de 50 hacen 5,000. Con dos ya hacen otros 10,000. Total ya serían 30,000. Lo que me dice que esos fajos tengo que meter a mi caja fuerte pequeñita. Pero me dice que si tengo en solo fajos 30,000, ¿cuánto tendré en bandeja? Contando tus domos ya puedes hacer un análisis estimado de cuánta plata tienes. Pero ¿y si tienes un fajo más de 200? Ya llegas a los 50,000. Cuando tú te acercas ya a los 40,000, en el caso de que sea tu límite 50,000, ya tienes que solicitar retiro de efectivo, especialmente, ¿no? En ese tipo de casos, para que la supervisora, cuando tú le digas que ya estás llegando a tu excedente o ya te has excedido en el peor de los casos, te retire el dinero. Y tú te tienes que hacer retirar la mayor cantidad de dinero, especialmente los fajos, que son los de corte mayor. Si tú te olvidas de eso, vamos a poner un caso extremo, que pocas veces pasa, pero pasa. Nunca me pasó, ojalá nunca te pase. Por cualquier motivo que exista un asalto al banco y casualmente vienen a tu caja y no controlaste tu excedente y no ordenaste tu dinero, ¿no? Las normas del Banco de Seguridad al Personal dice cuando existen robos, primero tenemos que cuidar nuestra seguridad, nosotros como persona, antes que cualquiera. ¿Y cuáles son los pasos a seguir cuando el maleante te viene y te dice, dame todo el dinero, como de película, ¿no? Lo que tú haces es sacar el dinero y entregárselo todo el dinero que está ahí, todo el dinero, porque va a haber además, ¿no? Le entregas. Estos maleantes saben que tienes una caja fuerte pequeña abajo, saben, ¿no? Entonces, ellos también no son locos para pedirte que actives la alarma y demás cosas, porque ellos tienen un tiempo límite para hacer este tipo de cosas. Pero vamos a suponer que en tu bandeja que tenías que tener un límite de 20,000, tienes 25,000 bolivianos, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que es el caso. Te robaron todo. Tú preservaste tu seguridad, le entregaste todo y te hiciste a un lado, lo que es. En este tipo de situaciones, el banco no pierde, sigo insistiendo, no pierde. Ese dinero, el dinero que manejas como límite, está asegurado por otras empresas para este tipo de situaciones. Lo que significa que el banco va a recuperar ese dinero de 20,000, lo va a recuperar. Y si había 25,000 y no controlaste, ¿quién creen que va a reponer esa plata? Tú. ¿Por qué? Porque no controlaste los límites de tu dinero. Por eso es muy importante que tú manejes muy bien el dinero y controles. ¿Ok? Por eso es el manejo de límite frente a un control de manejo de cajas, pero también para este tipo de situaciones. ¿Qué es el plan de contingencia? Hay muchos planes de contingencia que vas a ver.
pero normalmente el plan de contingencia existe frente a un corte de luz. ¿Qué pasa? ¿No? Aquí se activa un plan de contingencia de que el sistema automáticamente sigue funcionando porque tienen una reserva de energía interna ellos. Y este plan de contingencia se dice que las luces se prenden automáticamente, que son reservas, y tú sigues atendiendo al público en general sin ningún motivo. Ese es un plan de contingencia y el que normal frecuentemente se presenta en los bancos, ¿no? De estos aspectos importantes. Es una solución alternativa a un problema que se presenta sobre algo que normalmente se va repitiendo dentro de las entidades financieras. Como les hablaba al principio, hay un plan de contingencias para el caso de los extremos que no tengas o que el encargado de las llaves o de las alarmas se haya faltado. ¿Qué se hace? ¿No? Tienen normas de información de cruces para que ellos puedan ir verificando. ¿Recuerdan que a ustedes les decía que les van a dar su firma, su sello y demás cosas? Estas cositas te van a hacer, por ejemplo, cuando te dan una rúbrica, te van a hacer firmar en un papel aparte, donde va a estar sellado y archivado. El sello también va a estar en un papel, así como tal sellado, eso va a estar resguardado. Tu nombre completo también. Todos esos papeles no son resguardados en la misma entidad financiera, sino está guardado en otra sucursal, en otra agencia. ¿Para qué? Para que la información del personal de aquí no esté en este lugar, sino en otro lugar. Si tú tienes acceso a una clave de seguridad, ¿no? Si tú tienes acceso a una clave de seguridad, esa clave de seguridad va a estar archivado y se va a resguardar en otra agencia. Si te hacen cargo de las llaves, la copia de esas llaves va a estar resguardado en otra agencia. El plan de contingencia se activa cuando la persona que tiene la llave no viene, entonces, por medio de un protocolo de seguridad, van con todas las medidas de seguridad para traer la llave de donde está resguardado y con esa llave la persona reasignada o encargada de poder abrir la puerta frente a ese tipo de situaciones, busque y traiga y abra la puerta. Si en el caso no le encuentran a la persona. ¿No? De esta manera se activan los planes de contingencia y de esta manera se resguardan los instrumentos de seguridad del personal. Listo. Tipos de transacciones. Dentro de las transacciones, esto suele ser pregunta de exámenes en algunos bancos, ¿no? Hay dos tipos de transacciones. Las transacciones propias del banco y las transacciones externas. Propias y externas. Las propias las vamos a ir viendo, las que son comunes en la mayoría de las entidades financieras, tales como desembolso, cambio de divisas, giros nacionales, depósitos de efectivo y retiros de efectivo. De manera rápida, ¿qué son los desembolsos? Es el dinero que nosotros entregamos a los clientes una vez procesada la aprobación crediticia por sus asesores, ¿no? Que con toda esa documentación vienen, nosotros les entregamos el monto de dinero que ellos solicitaron a través de cualquier servicio crediticio. El asesor procesa toda la información después de su evaluación económica, financiera, etc. Ellos mandan con una serie de papeles y nosotros hacemos todo el procesamiento para entregar el dinero. Todo dinero que entra o sale se hace por cajas. Ya, eso es lo que es el desembolso. Quizás es una de las transacciones más complicaditas y largas que existe, dependiendo el uso del sistema de manejo de dicho banco, ¿no? Pero la dinámica es esa. Tenemos la otra transacción que es el cambio de divisas, moneda extranjera, el dinero, ya que ustedes van a manejar, que es el dólar que únicamente se maneja en todos los bancos, ¿no? No se maneja nada más que, no sé, el dólar. ¿Y cuál es el error que cometen aquí? Saber diferenciar entre lo que es compra y entre lo que es venta. Y al momento de introducir los datos, el sistema automáticamente, hay una parte que dice cambio de divisas. Cuando tú no sabes la diferencia entre la compra y la venta, puedes procesar mal la transacción y te puede faltar dinero. Y tienes que reponer con tu plata. Pero ya la hiciste mal y te equivocaste, pero de todas formas te van a hacer corregir esa transacción. Para que tú tengas más claro sobre este tipo de transacción, te voy a hacer el ejemplo. Tú como cajero, ¿ya? Nosotros como cajero, yo como cajero. Si yo, cajero, yo funcionario,
le entrego dinero al cliente, estoy vendiendo. El tipo de cambio es 6.96. Repito, si yo, cajero, le entrego dinero, es venta. 6.96. Cambio. Ahora, si el cliente si el cliente me da dólar, a mí estoy comprando. Tipo de cambio 6.85. Si el cliente me entrega dólar a mí, estoy comprando. ¿Ok? Solamente tienes que saber esa diferencia. En el sistema automáticamente se procesa. Cada vez más es más automatizado todas las transacciones. Los giros nacionales son el envío de dinero a cualquier lugar de Bolivia donde exista una agencia de dicho banco. No importa si la persona es cliente o no del banco y si tiene cuenta o no en el banco. Tranquilamente, con solamente su nombre completo y una fotocopia de su carnet para verificar los datos, puede hacer el envío de dinero a donde la persona quiera. ¿Cuánto es la comisión? Pues dependerá del monto y automáticamente el sistema como tal cobra ya la comisión. Nosotros no definimos, el sistema lo define dependiendo del monto. ¿No? Lo único que hacemos es verificar que el nombre esté escrito correctamente, porque si no está escrito correctamente, el cliente, el que tiene que recoger el dinero en otro lado, a quien se le está enviando, por un error en una letra no le van a poder entregar. Y esto implica que esa persona vuelva a llamar a la persona para que vuelva a ir al banco y haga corregir ese error. Por eso nos fijamos muy bien. Por otro lado, tenemos lo que son los pagos de créditos. El cliente a quien se le ha desembolsado el dinero por un crédito que haya sacado, ya tiene el primer mes, ya tiene que pagar ese crédito. Nosotros entonces lo único que pedimos es su plan de paguitos para cobrarle el monto que le corresponde pagar el primer mes que le toca. Es decir, se ha sacado un 1 de enero, pues el 1 de febrero ya tiene que ser su primer pago. Eso es el pago de crédito por los clientes. Por otro lado, tenemos el depósito de dinero, pues para ahorrar nuestro dinerito en las cuentas que nosotros tengamos, que los clientes puedan tener, indiferente o indistintamente de qué tipo de cuentas es, ¿no? Que eso lo vemos en plataforma, que lo vamos a ir un poquito amplificando más después. Y el retiro de efectivo, que es precisamente pues la disposición del dinero que el cliente necesita a través de sus cuentas que disponga. Lo puede ser por el banco o por los cajeros automáticos. Listo. Son las transacciones comunes que se manejan dentro de las entidades financieras. Que este tipo de transacciones no son tan complicadas de hacer. Lo único que tienes que seguir es, en pocas palabras, llenar datos en el sistema que te aparece. En el caso de que sea retiro, por ejemplo, te pide ya directamente el sistema qué datos tienes que llenar. Eso puede que sea común en muchos de los bancos, ¿no? El cómo se procesa ya es diferente. Te piden normalmente, ¿qué te piden? Pues número de cuentas, si lleva tarjeta, te pide tarjetas, etcétera, ¿no? Algunos carnet de identidad, depende. Por ejemplo, ¿por qué les digo que es diferente? Por ejemplo, yo tengo cuenta en varios bancos. En el Proden, por ejemplo, solo me piden mi tarjeta. Y con mi tarjeta hago el retiro del dinero que sea. Pero, por ejemplo, en el banco BNB solo me piden mi carnet, no me piden mi tarjeta, ni me piden introducir mi contraseña, creo que no, no nada. Con solo mi carnet de identidad puedo recoger el dinero. Por eso les digo que en diferentes bancos se procesa de diferente manera. Listo. Esas son las transacciones propias del banco. ¿Qué son las transacciones externas? Dentro de las transacciones externas, decimos son operaciones que se realizan de otras empresas que no necesariamente son del banco. Y dentro de estas transacciones externas tenemos dos tipos, los cobros de servicios y los pagos de servicios. Aquí hay una pequeña diferencia. Les vamos a hablar nuevamente desde el punto de vista de yo, funcionario, yo cajero. ¿Ya? Si yo estoy cobrando dinero al cliente, ¿qué tipo de transacciones son? Bueno, eso se llama obviamente cobro, porque yo estoy cobrando. ¿Ok? Y las transacciones de cobro son luz, agua, Entel, Tigo, Pentaguazú, Pawichi, no sé qué. Todo va a depender con qué transacciones externas trabaja dicho banco. ¿Ya?
No todos trabajan con todos. Cuando yo, por ejemplo, cuando yo le entrego dinero al cliente, estoy pagando. ¿Y qué tipo de transacciones son? Pues normalmente son los bonos del Estado, ¿no? Bono universal, bono Juana Zurduy, renta dignidad, etcétera. Eso es lo que tenemos que pagar. Son transacciones externas que se dividen en cobros y pagos, que esto depende con qué tipo de empresas trabajen a través de los acuerdos institucionales que tienen, que eso lo maneja otra área. Nada que ver con nosotros. Listo. Ya tenemos muchas cosas y otro de los puntos importantes es saber qué es canje y fraccionamiento. Rápido. Canje, pues es prácticamente el intercambio de dinero de un billete en mal estado por un billete en buen estado. Solamente tiene que cumplir dos características. Uno, que tiene que tener una de las series intactas. Dos, las dos firmas intactas, ¿no? Cuando contamos con estas dos, no importa el estado en el que esté, tenemos la obligación de entregar un dinero en buen estado. O si tú eres cliente, que te entreguen un dinero, sí o sí. ¿Qué es fraccionamiento? Pues prácticamente es el intercambio de billetes de corte mayor por corte menor, nunca lo contrario. Un señor te viene con 200 y te dice, quiero que me cambies, sueltitos. Ese es fraccionamiento. Billetes de corte mayor por billetes y monedas de corte menor, ¿ya? Precisamente por una de las razones de que los bancos no quieren tener billetes de corte menor. Sí, preferimos deshacernos de los billetes de corte menor. Eh, Esto es pregunta de examen en varias entidades financieras. Proceso de incautación de billetes falsos. Sí o sí van a agarrar billetes falsos. Sí o sí, les guste o no. Yo agarré todas, excepto de 200. Eh, para poder seguir el proceso de incautación hay que seguir tres pasos muy importantes. Primero, hacer o verificar de que el billete sea falso, con todas y sus características. Cuando tú ya estás segura, pasas al segundo paso, que es la doble verificación. Llamas al supervisor para que verifique y le explique al cliente de por qué su billete es falso y por qué va a ser incautado. Una vez que verifique y le explica al cliente, el supervisor es el único que perfora el billete y te entrega el billete perforado. Y tres, es introducir los datos en el sistema para hacer la incautación correspondiente, donde introduces los datos del señor, los datos del billete, si es el número de serie, del número de corte, etcétera, para que cuando tú imprimas le entregas un respaldo de ese billete al señor. Y este billete falso, los billetes incautados, ¿no? Se acumulan en el día y el supervisor pasa caja por caja para pedir los billetes que se han incautado. Y estos billetes que el supervisor acumula, las va manejando durante toda la semana para que al finalizar la semana le envíe a la agencia central para que se encuentren todos los billetes acumulados de todas las agencias. Y agencia central, pues lleva a las autoridades de la policía pertinentes para que hagan el seguimiento de las personas para ver si constantemente está infringiendo, si hay algún tipo de lavado de dinero, qué sé yo, trabajo de la policía, etcétera. ¿Qué pasa si el supervisor, al momento de revisar tu dinero, te encuentra un billete falso a ti que no te hayas dado cuenta? Te va a incautar el billete a ti, haciendo todo el mismo procedimiento. La única diferencia es que la supervisora que te va a revisar el dinero y te va a encontrar un billete falso, no va a hacer en su sistema la incautación, sino lo vas a hacer tú mismo en tu propio sistema, en lo que es todo el proceso de incautación. Entonces, muy importante conocer los tres pasos de incautación de billetes falsos. ¿Ok? Eso ya lo en el módulo siguiente van a ver todo lo que es medidas de seguridad, etcétera, de lo que son los billetes falsos y técnicas de conteo. Listo. Todo ese es el proceso de realización de mi trabajo en el día. Ya los clientes, no hay clientes en el banco, todos se fueron. Empiezo a lo que es hacer mi arqueo de caja. ¿Y qué es el arqueo de caja? Pues es lo único que se hace en el arqueo de caja es la verificación, control de todo el dinero y documentos que hayas manejado en el día.
pero siempre empiezas con la verificación de tu dinero. Lo vas a hacer en un sistemita emborrador que normalmente tienen los bancos. Algunos, no todos, ¿ya? Entonces, tú haces lo que es el conteo de dinero, tú ordenas, tú organizas, como te he enseñado al principio, cómo organizar tus billetes, ¿no es cierto? Una vez que tengas, ves que tu dinero no esté en sus límites que te dieron, ¿no? Si tienes, te haces retirar dinero y cierras con la menor cantidad de efectivo posible, sí o sí. Luego empiezas a revisar tus comprobantes, a organizarlas. ¿Para qué? Para que cuando hagas el cierre de caja, introduciendo los datos únicamente del dinero, porque el arqueo de caja simplemente es el arqueo del dinero. Tú cierras, va en un cuadrito, en un mensajito en el sistema, te va a aparecer sobrante o faltante. Siempre te tiene que aparecer, en el mejor de los casos, sobrante. Y siempre vas a tener sobrante de 0, centavos, 10 centavos, un peso, etcétera. ¿Por qué? Porque, porque normalmente en el día, al hacer transacciones de pago de servicios, vas a tener centavitos que te van a sobrar por el tipo de redondeo que tú manejes. Y esos son los centavos que vas a tener como sobrante normalmente. Es mejor que te sobre. Pero si has hecho quizás un mal redondeo, te va a faltar centavitos y vas a tener que reponer con tu plata, ¿ya? Pero como te digo, siempre es mejor que te sobre a que te falte. Siempre, no importa la cantidad que sea. Si te sobran montos mayores, qué sé yo, 50, 20, 30, lo que sea, te van a hacer verificar dónde está esa plata, ¿no? Y si no logran encontrar el error, vas a tener que cerrar con ese sobrante tu caja, sí o sí. ¿No? La pregunta es, ¿de dónde se va esa plata? Pues, ¿dónde creen? Al banco. Entonces, a veces el sistema hace que rebote al día siguiente, pero eso rara vez sucede. ¿Ok? Entonces, cuando ya haces tu cierre, el supervisor, tú solicitas al supervisor para que te entregue el reporte. Y el supervisor te entrega el reporte cuando ella hace su cierre de tu caja y recién imprime el reporte. Y una vez que ella haga, la supervisora haga su cierre de tu caja en su máquina, te va a entregar el reporte, una hoja donde está detallado cada una de las transacciones. Y tú tienes que armar ese reporte en el orden que está, con cada uno de los comprobantes que tengas y hayas manejado durante el día. Y una vez que tengas todo esto, ¿no? El supervisor va a llegar a tu caja, va a ver que todo esté ordenado, va a ver tu reporte, tu cierre. En función a todo eso, va a verificar tu dinero para que coincida con el cierre de caja que has hecho de tu efectivo. Si ella ve que hay faltantes, sobrantes, demás, te va a decir. Y ella puede reaperturar su sistema, ¿ya? Pero normalmente, pocas veces sucede esto. Y cuando la supervisora revisa tu dinero, porque el legajo, el reporte lo revisa después, tu dinero te dice, ya te puedes ir. Y ahí termina todo tu trabajo del día. Puede que te tardes más, puede que te tardes menos. ¿Ok? Esto es todo respecto a las actividades y operaciones que ustedes van a ver en cajas durante todo el día. No quiero cansarles. El miércoles que vamos a llevar parte de atención al cliente, les voy a enseñar el manejo del sistema emborrador del arqueo de caja para que puedan ustedes verlo cómo se trabajaba. Que he tratado de replicar, que es lo más sencillo que puedan ustedes ver. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero haber cumplido con sus expectativas. Si hay preguntas de por medio, adelante, por favor. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Agradezco su participación y asistencia. Preguntas al chat o pueden activar su micrófono. Creo que están habilitadas. El día, el día que volvamos a vernos, que va a ser conmigo el sábado, estoy seguro, les voy a dar tips de entrevistas de trabajo, les voy a dar recomendaciones, etcétera, para que ustedes tengan una idea al momento de presentarse a la banca. ¿Ok? Muchas gracias al instituto, muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Si no hay preguntas, nos vemos conmigo la próxima clase.